Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Nuevamente nos das la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor, de llevar tu palabra a todos aquellos necesitados. Te pedimos que hoy la palabra que pongas en nuestros labios, Señor, sea de bendición para todos nosotros, que podamos aprender a discernir tu voluntad y sobre todo, Señor, que siempre vivamos al amparo de tus manos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es dominguito alegre, pareciera ser que el Señor nos da un reposito. Vamos a comenzar con la lectura, pero antes vamos a hacer pequeños comentarios. En esta ocasión son pequeños comentarios. Ayer leímos el capítulo 28 del libro de Éxodo. En realidad ahí nos narra prácticamente con la versión que estamos leyendo, que es la Reina Valera 2015, nos explica de forma muy clara cómo era la vestidura de los sacerdotes. Nada más nos llama la atención que eran dos tipos de vestiduras, una de honra y una de uso, ¿no? La que era de honra era así súper hermosa y la que era de uso era simplemente de lino blanco. Sin embargo, hay algo muy raro, algo que inclusive alguna vez me hicieron una pregunta, acerca de que la palabra de Dios menciona que en el pectoral del sacerdote había unas cosas que se llamaban Urim y Tumim y me preguntaron que qué era eso. Ok, eh, ese Urim y Tumim, eh, ah, las palabras en el idioma original, en el hebreo original, significan luces y perfecciones. Es lo que significan las palabras Urim y Tumim. Estas, miren, en realidad a la fecha ya no se sabe qué eran el Urim y el Tumim. No sabemos si eran piedras preciosas, no sabemos si eran algún artículo de metal, no sabemos si eran unas maderitas. En realidad ya nadie sabe lo que era el Urim y el Tumim. Lo que sí podemos saber, inclusive la palabra de Dios nos los explica en el libro de Números capítulo 27 versículo 21 y en Primera de Samuel capítulo 28 versículo 6, ahí son mencionados el Urim y el Tumim. En realidad se utilizaban para dos cosas. Una de ellas era para obtener dirección del Señor en cuanto a algún asunto, como lo explica Samuel, y la otra era para llevar a cabo los juicios de Dios. Eh, no sabemos ni cómo se usaban, ni qué eran. Por ahí hay un loco llamado Joseph Smith, que es el líder de los mormones, y que ellos dicen que este Joseph Smith eh, tradujo el libro del Mormón con el Urim y el Tumim. Él dice que son dos piedras engarzadas en aros de plata. La palabra de Dios jamás dice eso, no hay nada que nos diga qué eran el Urim y el Tumim. En realidad, si lo sabe el pueblo judío, pues lo ha de tener muy bien escondido, porque no sabemos cómo eran. Porque acuérdense que el templo fue destruido 3 veces y con ello, y no solo destruido, saqueado. Y el pectoral tenía 12 piedras preciosas, más acá tenía otras 6 que representaban a las tribus de Israel. Y pues me imagino que el Urim y el Tumim eran algo igual. No lo sabemos, no podemos saber qué eran. Lo que sí sabemos es que se usaban para obtener dirección del Señor y para ejecutar los juicios del Señor. De ahí en fuera les digo, las vestiduras de los sacerdotes están muy bien explicadas y vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos tocan los capítulos 29 y 30 del libro de Éxodo y de nueva cuenta, para una mejor comprensión, vamos a leer la Reina Valera 2015. Escrito está, capítulo 29. Consagración de Aarón y sus hijos. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, 2 panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y galletas sin levadura untadas con aceite. Harás estas cosas de harina fina de trigo, las pondrás en una cesta y las ofrecerás en la cesta, junto con el novillo y los 2 carneros. Harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con el vestido, la túnica del efod, el efod y el pectoral, y lo sujetarás con el ceñidor del efod. Pondrás el turbante sobre su cabeza, y sobre el turbante pondrás la diadema sagrada. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza. Así lo ungirás. Luego harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con los vestidos. Ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos,
y les pondrás los turbantes, y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así investirás a Aarón y sus hijos. Luego acercarás el novillo delante del tabernáculo de reunión, y a Aarón y sus hijos pondrás sus manos sobre la cabeza del novillo. Degollarás el novillo delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Tomarás parte de la sangre del novillo y la pondrás con tu dedo sobre los cuernos del altar, y derramarás el resto de la sangre al pie del altar. Tomarás también todo el sebo que cubre las vísceras, el sebo que está sobre el hígado y los dos riñones con el sebo que los cubre, y los harás arder sobre el altar, pero quemarás en el fuego fuera del campamento la carne, la piel, el estiércol del novillo. Es un sacrificio por el pecado. Asimismo, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Degollarás el carnero, tomarás su sangre y la rociarás encima y alrededor del altar. Cortarás el carnero en pedazos, lavarás sus vísceras y sus piernas las pondrás con sus pedazos y con su cabeza. Harás arder todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de grato olor al Señor, ofrenda quemada al Señor. Luego tomarás el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Degollarás el carnero y tomarás parte de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el dedo pulgar de sus manos derechas y sobre el dedo pulgar de sus pies derechos. Derramarás el resto de la sangre encima y alrededor del altar. Luego tomarás parte de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y lo rociarás sobre Aarón y sus vestiduras, y sobre sus hijos y sus vestiduras. Así serán consagrados Aarón y sus vestiduras, y con él sus hijos y sus vestiduras. Luego tomarás el sebo del carnero, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, el sebo que está sobre el hígado, los dos riñones con el sebo que los cubre, y el muslo derecho, porque es el carnero de la investidura. También tomarás de la cesta de los panes sin levadura que están delante del Señor, un pan, una torta de pan amasada con aceite y una galleta. Pondrás todas estas cosas en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y las mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Después las tomarás de sus manos y las harás arder en el altar sobre el holocausto, como grato olor delante del Señor. Es una ofrenda quemada al Señor. Entonces tomarás el pecho del carnero de la investidura de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Esta será tu porción. Apartarás el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de la ofrenda alzada, lo que fue mecido y lo que fue alzado del carnero de la investidura, de lo que era para Aarón y sus hijos. Esto será para Aarón y para sus hijos de parte de los hijos de Israel, por estatuto perpetuo, porque es ofrenda alzada. Será una ofrenda de parte de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, como ofrenda alzada para el Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, para que con ellas sean ungidos y para que con ellas sean investidos. El hijo suyo que sea sacerdote en su lugar y que entre al tabernáculo de reunión para servir en el santuario, las vestirá durante 7 días. Tomarás el carnero de la investidura y cocerás su carne en un lugar santo. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en la cesta a la entrada del tabernáculo de reunión. Ellos comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para investirlos y consagrarlos, pero ningún extraño comerá de ellas, porque son sagradas. Si sobra algo de la carne de la investidura y del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que haya sobrado. No se comerá porque es cosa sagrada. Así harás a Aarón y a sus hijos conforme a todas las cosas que yo te he mandado. Durante 7 días los investirás, y cada día ofrecerás un toro como sacrificio por el pecado para hacer expiación. Purificarás el altar al hacer expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días expiarás el altar y lo santificarás. Así será un altar santísimo. Todo lo que toque el altar será santificado. El holocausto continuo. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día, continuamente. 2 corderos de un año. Ofrecerás uno de los corderos al amanecer y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Además, con cada cordero ofrecerás 2 kilos de harina fina, mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas. Se derramará como ofrenda 1 litro de vino. Ofrecerás el otro cordero al atardecer. Con él presentarás una ofrenda vegetal como la de la mañana, y del mismo modo su ofrenda ritual de un líquido, como grato olor. Es una ofrenda quemada al Señor. Esto será
a través de sus generaciones, el holocausto continuo delante del Señor, a la entrada del tabernáculo de reunión donde me encontraré contigo, para hablarte ahí. También me encontraré ahí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Asimismo, santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Yo habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellas. Yo, el Señor, su Dios. Wow. Aquí estás, aquí estás, aquí estás. Capítulo 30. Escrito está. Harás asimismo el altar, un altar para quemar incienso. Lo harás de madera de acacia. Será cuadrado, de 45 centímetros de largo, de 45 centímetros de ancho y de 90 centímetros de alto. Sus cuernos serán hechos de la misma pieza. Lo recubrirás de oro puro, tanto su cubierta como sus paredes alrededor y sus cuernos. Le harás alrededor una moldura de oro. Le harás también 2 aros de oro debajo de su moldura, en sus 2 costados, en sus 2 lados, donde se colocarán las varas con que será transportado. Harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, y delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana cuando prepare las lámparas. Cuando encienda las lámparas al anochecer, también quemará incienso delante del Señor continuamente a través de sus generaciones. No ofrecerán sobre el altar incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda vegetal. Tampoco derramarán sobre él vino como ofrenda. Una vez al año Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar, con la sangre de la víctima para la expiación por el pecado. Hará expiación sobre él una vez al año, a través de sus generaciones. Será muy sagrado al Señor. Ay, aquí me equivoqué. Ups, espérenme un momento. Aquí me equivoqué con la lámina, pero ya está. Ahora sí, ya, continuamos. Ofrenda para el tabernáculo. Miren, aquí esta le puse 230 y es capítulo 30. Ofrenda para el tabernáculo. El Señor habló a Moisés diciendo, cuando hagan el censo para obtener el número de los hijos de Israel, según los que sean contados de ellos, cada uno dará al Señor el rescate por su persona. Así no habrá mortandad entre ellos cuando hayan sido contados. Esto dará todo el que sea contado, la mitad de la moneda del santuario. Esta moneda tiene 10 gramos de plata. 5 gramos de plata será para la ofrenda alzada para el Señor. Cada uno que sea contado de 20 años para arriba dará esta ofrenda alzada para el Señor, al entregar la ofrenda alzada para el Señor, a fin de hacer expiación por sus personas. El rico no dará más, ni el pobre dará menos de 5 gramos de plata. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Ello será para que los hijos de Israel se acuerden delante del Señor de hacer expiación por sus personas. La fuente de bronce. El Señor también habló a Moisés diciendo, también harás una fuente de bronce, para lavarse con su base también de bronce. La pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Aarón y sus hijos se lavarán en ella las manos y los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para servir y presentar la ofrenda quemada al Señor, y también se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo, tanto para él como para sus descendientes, a través de sus generaciones. El aceite de la santa unción. El Señor también habló a Moisés diciendo, toma especies aromáticas, de mirra granulada de primera, 5 kilos de canela aromática, la mitad, es decir, 2,5 kilos, de cálamo aromático, 2,5 kilos, de casia, 5 kilos, de acuerdo a la moneda del santuario, y 4 litros de aceite de oliva. Con esto prepararás el aceite de la santa unción. Será un ungüento combinado, obra de perfumista, el cual será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente con su base. Así los consagrarás y serán cosas muy sagradas. Todo lo que los toque será santificado. También ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdote. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción a través de todas sus generaciones.
No será vertido sobre el cuerpo de ningún hombre, ni harán una composición similar. Sagrado es y sagrado será para ustedes. Cualquiera que prepare un ungüento similar y cualquiera que ponga de él sobre una persona extraña, será excluida de su pueblo. El incienso aromático. El Señor dijo también a Moisés: toma especies, estacte, uña aromática, gálbano e incienso puro, igual de igual peso de cada cosa. Haz con ellas el incienso aromático, obra de perfumista, salado, puro y santo. Molerás una parte de él muy fina y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Será para ustedes cosa muy sagrada. No se harán incienso de una composición similar. Te será cosa sagrada para el Señor. Cualquiera que haga una composición similar para olerla será excluido de su pueblo. Híjole, bueno, aquí estamos viendo, bueno, si se me olvida mañana, que lo más seguro es que se haga el comentario, tengan cuidado con las personas que les venden el famoso aceite de la unción. Tengan cuidado con las iglesias y pseudo profetas o pastores que les dicen que les van a vender el aceite de la unción para que ustedes se sanen. Es una total y aberrante mentira. El aceite de la unción en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Aquí lo acabamos de ver, hay una maldición para quien lo prepare y para quien lo use. Tengan cuidado con aquellas personas que les están vendiendo el aceite. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 25, pero antes vamos a hacer un rápido comentario también sobre lo que leímos ayer. Ayer leímos el capítulo 24 de los versículos 29 al 51. Eh, Vámonos hasta el capítulo 40, hasta el versículo 45, que es donde el Señor Jesús le cuenta a los discípulos la parábola de los dos siervos. En ella dice que un siervo es prudente, porque dice que cuando su señor estuvo afuera, él cuidó de sus consiervos, él cuidó de su familia, que a todos los tenía bien alimentados, bien vestidos, estaba trabajando, se hizo cargo de las cosas del Señor. Cuando el Señor regresó, el Señor de la hacienda regresó y vio todo lo que este siervo había hecho, lo bendijo y le dijo que por todo ese servicio que había prestado, iba a ser bendecido con ponerlo delante de toda la hacienda de ese señor. Después también vemos un siervo que es llamado un siervo malo. ¿Por qué? Porque fue aquel que cuando se fue su señor, en vez de cuidar de sus cosas, se empezó a emborrachar, dice la palabra que se emborrachaba con los demás, pero que aparte le pegaba a todos los demás siervos, que no cuidó de la familia, que no cuidó de los intereses de su señor. Y cuando regresa su señor y lo cacha en estas movidas, porque lo cacha en esas, lo maldice y le dice que lo echaran fuera donde será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola nos quiere indicar lo que les decíamos, porque está en el contexto de cuándo va a regresar Jesucristo, cuándo será el fin del mundo. El fin del mundo en el sentido de que vendrá el Señor Jesucristo a establecer su reino milenial y a juzgar a todos. Aquí estamos viendo que el buen siervo, que el siervo prudente, el siervo fiel, es aquel que siempre está esperando a su Señor. ¿Sí? El que siempre se comporta como nos dijo Jesucristo, el que siempre trata de cumplir con lo que nos enseñó Jesucristo en su palabra. Son todas aquellas personas que quieren agradar al Señor con su vida, que quieren hacer las cosas de verdad que nos dijo el Señor, el que siempre está cuidando de su familia, de sus amigos, de todas las personas que, ¿cómo se llama? Que le dejó a su encargo a su Señor y que nos dejó al encargo el Señor Jesucristo. ¿Cuál dice que será nuestro triunfo? Que allá en el cielo tendremos una recompensa muy grande. Y también el siervo malo, malvado, es aquel pastor, pseudo profeta, pseudo maestro, que se dedica a enseñar puras mentiras, que se dedica a enseñar puras cosas malas, que no cuida de su rebaño. Por eso les digo que a mí me da miedo. Yo estoy para lo que me diga el Señor, y si algún día el Señor me dice que me va a poner a pastorear una congregación, aunque ya tengo varios muchachos pastoreando, me da miedo. ¿Por qué? Porque aquí dice que tienes que cuidar de todos tus siervos, tienes que cuidar de todo el ganado. Imagínate los que tienen iglesias de 5,000 personas, ¿no? Le tienen que hacer como Moisés para cuidar de todas sus ovejas que les ha dado a cuidar el Señor. Cuando tú tienes personas a las que has convertido, a las que estás ministrando, a las que estás enseñándole la palabra, no solamente es esperar a que vengan, es estar al pendiente de lo que están haciendo, cuidándolos de que no caigan, tratando de enseñarles que vayan por el buen camino, así como lo hizo Jesucristo. Inclusive tenemos que estar orando por ellos. ¿Por qué? Porque si no hacemos todo esto como lo hacen los falsos pastores,
todos ellos que descuidan su congregación, todos esos que descuidan a sus siervos, a sus ovejas, y que simplemente se paran en un altar cada domingo a aventarles palabras que ni ellos entienden y que solamente lo hacen para obtener un beneficio económico, ¿a dónde van a ir? A donde será el lloro y el crujir de dientes. Cuando vemos esta expresión en la palabra de Dios que dice: "Donde será el lloro y el crujir de dientes", se traduce como el infierno, lo vamos a ver después. Como eso cuando dice: "Échenlo ahí donde será el lloro y el crujir de dientes", es el infierno. Y el infierno, híjole, mejor ni les platicamos cómo es. Ya tenemos por ahí un video acerca de cómo es el infierno, ahí búsquenlo. Y, pues, bueno, entonces vamos a tratar de conservarnos nosotros, como lo dice el Señor, siempre tratando de llevar una vida, luchando por llevar una vida, para que cuando venga el Señor Jesús nos encuentre haciendo las cosas que Él nos mandó, que no nos encuentre que estamos de ociosos, no nos encuentre que estamos cometiendo pecado, no nos encuentre que estamos haciendo que no son agradables a su vista, sino que al contrario, cada día trabajemos para que podamos hacer la voluntad de Dios. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 25. En esta ocasión solamente nos tocan los versículos del 1 al 30 y escrito está una excelente parábola, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: "Aquí viene el esposo, salgan a recibirlo". Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: "Denos de su aceite, porque a nuestras lámparas se apagan". Mas las prudentes respondieron diciendo: "Para que no les falte, para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas". Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: "Señor, Señor, ábrenos". Mas él respondiendo dijo: "De cierto les digo que no los conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir". Wow. Parábola de los 2 talentos. Híjole. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: "Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos". Y su señor le dijo: "Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor". Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: "Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos". Su señor le dijo: "Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor". Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: "Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo". Respondiendo su señor le dijo: "Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, échenlo en las tinieblas de allá afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes". Bueno, bueno, mañana, si Dios lo permite, estaré. Ay, va a estar bien difícil darles en 5 o 7 minutos la explicación a cualquiera de estas dos parábolas. Lo vamos a intentar, a ver qué es el Señor, el que el Señor nos dice que expliquemos.
Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos tanto el día de hoy. Gracias porque aprovechamos tu lectura. Gracias porque sabemos con nuestro corazón la atesoramos para que tú cuando vengas, Señor, nos encuentres haciendo las cosas que tú nos has mandado hacer. Te pedimos asimismo que nos sigas dando conocimiento de lo alto, sabiduría de lo alto, para comprender todo esto que nos dijiste, Señor, que no nos quedemos con ser seguidores tuyos, sino que nos convirtamos en discípulos tuyos, Señor, para aprender de ti, el Maestro de Maestros. Te, te bendecimos y te alabamos, Señor, porque el día de hoy pusiste pan sobre nuestra mesa, nos diste agua, Señor, y sobre todo nos alimentaste de este rico pan espiritual. Gracias por protegernos a todos nosotros, Señor. Bendice a las personas que están viendo estos videos, bendice a su familia, bendice su casa, Señor, bendice su canasta y bendice su agua. Te pedimos, Señor, que siempre, siempre nos tengas en el hueco de tu mano resguardados y que nos cobijes con la sombra de tus alas. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen. Mañana es día, para algunos es día de descanso, para otros hay que levantarnos desde las 6 de la mañana. Cuídense mucho, hasta luego.